Recibimos a Hernán Salazar. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, contento con la invitación, gracias. Intentaron ocultar eh, el sentimiento y las expresiones folclóricas de los sectores subalternos. La dictadura hizo lo mismo, ¿no es cierto? En diferentes tonos, sobre todo en el plano político, de las expresiones, de la posibilidad de la libertad de expresión, con sus herramientas que ya conocemos, lo vamos a discutir acá. Ahora, también lo hizo en el plano cultural, ¿no es cierto? No solo la dictadura argentina, sino el resto de las dictaduras latinoamericanas han intentado acallar las voces de los pueblos, pero me parece a mí que los pueblos, los sectores populares, los sectores subalternos, siempre le han buscado la vuelta para tratar de manifestarse, de expresarse. Y en ese sentido, la cultura cumple un rol muy, muy importante. Digamos. No siempre esa expresividad, esa expresión necesariamente es marcadamente desde una participación político-partidaria. A veces, sobre todo en momentos donde el Estado ejerce el monopolio legítimo de la coerción de una forma más virulenta, ya sea mediante el palo, o sea mediante lo ideológico, como en el momento más hegemónico del modelo neoliberal en los años 90, los sectores populares fueron encontrando alternativas para, en un principio, resistir y en otro momento poder pasar a la ofensiva, ¿no es cierto? En ese sentido, la expresión de carnaval, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, es lo que conocemos como la murga porteña, y estas expresiones tienden, en términos generales, hay diferentes tipos de expresiones y diferentes tipos de organizaciones, tienden a ser organizaciones comunitarias, de abajo, que tienen sus discusiones, sus planteos de cómo organizarse, digamos, no todas son iguales, pero tienden a expresarse a través de la cultura, y la organización en esa expresión es muy importante. Se debate mucho al interno de esas organizaciones comunitarias culturales cómo se va a dar hacia adentro de ese tipo de organización. ¿Cómo es eso de organizar una murga que es un poco más que una murga? Porque en el 2001, más allá de eso, se contiene lo familiar, se contiene la organización, se contiene a los pibes, digamos, es un poco más que una murga. ¿Cómo es eso hacerlo con 20 años, digamos? Ese tiempo histórico, los jóvenes, tal vez les costaba encontrar una referencia, si bien los había, muchos, yo era parte de ellos, pero muchos otros les costaba encontrar una referencia tal vez más social, más grande, partidaria, más de cambio, pero sí querían expresar los jóvenes esa voluntad de resistencia a ese modelo. Debates al interno del ambiente murguero sobre director con murga, director, no es murga sin director. Bueno, hay una serie de debates que aparte se dan de una forma muy horizontal. Por ejemplo, como experiencia me parece a mí para contar como más interesante es las marchas por el feriado carnaval. En esos años, que éramos muy pibes muchos y muchas, el feriado de carnaval era un sentimiento muy importante, la reaparición del feriado de carnaval. Y nunca se nos ocurrió que alguien nos iba a dar el feriado de carnaval, sino que lo que había que hacer era luchar por el feriado de carnaval. En ese sentido, se organizaban sobre finales de diciembre las, para el ambiente murguero, famosas marchas carnavaleras, donde
nos juntábamos en La Plata, había una murga generalmente anfitriona, que quiero nombrar, que se llama Tocando Fondo, que coincidíamos varias de estas murgas que nos pensamos estos espacios horizontales de participación cultural y de expresión artística, coincidíamos, y no solamente era la marcha era lo más vistoso. El corso, en la murga, es lo más vistoso. Ahora, detrás del corso hay mucha familia, además hay un montón de gente levantándose a la madrugada para ir a poner el tablado, porque pensábamos en un corso, como resistíamos al Estado en ese momento, si bien teníamos concepciones de que el Estado tiene que repartir lo que le ingresa, con una cierta reticencia a ese Estado represor. Claro, porque venía del 90. Claro. Entonces, se armaban en esas marchas carnavaleras, la expresión de la marcha era el momento final, pero previamente, generalmente era un domingo, pero previamente a eso, durante todo el sábado y todo el domingo, la murga Tocando Fondo y las otras murgas de La Plata se encargaban de conseguir colegios, la Facultad de Trabajo Social, las famosas FAETs de trabajo social, nos hacían dormir, nos ayudaban ahí para dormir ahí, nos íbamos con una mochilita y una bolsa cama, y se armaban un montón de debates que para quienes éramos jóvenes en ese momento, quienes tenían algunos años más de mayor resistencia, que venían de otros procesos, nos ayudaba mucho en la discusión sobre qué tipo de murga, y siendo también muy amplios, ¿no? Porque también eso es importante, poder ser respetuoso de la amplitud. Y se daban unas discusiones muy interesantes. Y sobre el final del encuentro se daba la marcha carnavalera, que tal vez es lo más vistoso, de las fotos que quedan de aquel entonces, sí. Pero era muy enriquecedor los debates. Cuando hablas de avance, ¿hablas también de lograr este tipo de cosas? Digo, de lograr que el Estado se haga cargo del feriado de carnaval, digamos, que es respondiendo a una lucha de las murgas. Eso es avanzar, digamos, ¿a eso te referías? Eso es completamente eso, digamos. El periodo de carnaval, tal vez uno de los ejemplos, en términos artísticos, uno de los mejores ejemplos en los cuales, mediante la organización popular, comunitaria, esforzada, que el esfuerzo y la lucha tiene un sentido, ¿no es cierto? Finalmente el Estado se hace cargo, digamos, muchos, los que somos murgueros nos acordamos el día que en el Salón Blanco, creo que se llama, se decreta y se firma con un montón de murgueros ahí el feriado de carnaval. Y tal vez ahí, no sé si estaban todos los que habían sido protagonistas de todas esas marchas, pero todos nos sentimos parte de la firma de ese decreto o ley, creo que es una ley, la del feriado de carnaval, más allá de lo leguleyo, todos nos sentimos parte, porque fuimos parte de esa organización y de poner en expresión en cada carnaval autogestivo la lucha por el feriado de carnaval. Nosotros con los que quedamos, Mala Yunta, Matador de Tristeza, Arrebata Lágrimas, Tocando Fondo, cuando terminábamos de tocar, nuestro grito era nuestra canción era lunes y martes de carnaval, digamos, y que yo ahora, como voy como papá, y cuando termina el corso, voy con mi niña de 12 años, y cuando termina el corso, esa canción tal vez no se canta más, porque en ese momento era un grito de guerra. Y en algún punto me pone orgulloso que no se cante más. ¿Por qué no se canta más? Porque fruto de la lucha se logró el feriado de carnaval. Y es un ejemplo que desde lo artístico, desde lo social, desde lo comunitario, tiene sentido organizarse. Digamos. Después, también es cierto que el poder, como lo hizo en el 76, viene, pone el gancho, o con palo, o poniendo el gancho, y te da de baja una lucha que duró muchos años. Pero siempre los sectores populares se van a organizar para volver a conquistar sus derechos. En la